El reloj marcaba las 10 de la noche cuando el tren partió de la estación, adentrándose en la oscuridad de la noche. Los pasajeros, en su mayoría desconocidos entre sí, se habían reunido en sus compartimentos para el largo viaje a la ciudad lejana. Entre ellos se encontraba Emma, una joven investigadora que buscaba un nuevo comienzo en su vida. El tren estaba iluminado por suaves luces amarillas que conferían al ambiente un aire de misterio. El suave balanceo del vagón y el sonido rítmico de las ruedas sobre los rieles llenaban el aire, creando una atmósfera tranquila y relajante. Sin embargo, bajo esa tranquilidad superficial, se ocultaban secretos y deseos oscuros. En el compartimento de Emma, sus compañeros de viaje eran variados. Robert, un hombre de negocios de mediana edad con una mirada penetrante, ocupaba el asiento junto a la ventana. Sarah, una madre soltera, cuidaba amorosamente a su pequeño hijo, quien dormía plácidamente en su regazo. Richard, un jubilado amable y de apariencia inofensiva, leía un libro en silencio. Emma observaba a los demás pasajeros con curiosidad mientras reflexionaba sobre su decisión de dejar atrás su antigua vida. El tren se adentraba en la noche, y las luces de las estaciones pasaban fugazmente por la ventana. No tenía forma de saber que este viaje sería muy diferente de lo que había imaginado y que pronto estaría atrapada en una pesadilla de la que no podría escapar. El reloj marcaba la medianoche cuando, en medio de la penumbra del vagón, un pasajero misterioso se levantó lentamente de su asiento. Las sombras danzaban en su rostro, ocultando su identidad a los demás. Un silencio expectante llenó el compartimento mientras todos los ojos se dirigían hacia él. Con voz grave y sombría, el misterioso pasajero anunció: «Hay un asesino entre nosotros». Sus palabras resonaron en el aire, y un escalofrío recorrió la espalda de los presentes. Alegó conocer los oscuros secretos de todos los pasajeros y desafió a alguien a confesar sus crímenes. La sorpresa y el temor se reflejaron en los rostros de los pasajeros. Nadie sabía quién era el denunciante ni cómo había obtenido esa información. Rápidamente, las acusaciones empezaron a volar de un lado a otro. Sarah, la madre soltera, miró nerviosamente a su hijo, mientras que Robert, el hombre de negocios, intentaba mantener su fachada imperturbable. El misterioso denunciante continuó su revelación, arrojando luz sobre los secretos más oscuros de los pasajeros. Emma, la joven investigadora, sintió como su corazón latía con fuerza mientras sus propios secretos amenazaban con salir a la luz. La atmósfera en el compartimento se volvió cada vez más opresiva, y todos los pasajeros se dieron cuenta de que estaban atrapados en una situación aterradora sin escapatoria aparente. El tren avanzaba a través de la oscuridad de la noche mientras la tensión se apoderaba del compartimento. Las acusaciones y las miradas sospechosas se intensificaban entre los pasajeros. Algunos formaron alianzas improvisadas, mientras que otros intentaron ocultar desesperadamente sus secretos. Sarah, la madre soltera, se aferraba a su hijo con lágrimas en los ojos, temiendo por su seguridad. Richard, el jubilado amable, intentaba calmar los ánimos, pero la paranoia se había adueñado de todos. Las acusaciones cruzaban el compartimento como cuchillos afilados, y las miradas se volvían cada vez más inquisitivas. Emma, la joven investigadora, sentía la presión en aumento mientras luchaba por mantener la compostura. Sabía que debía encontrar la verdad detrás de las acusaciones del misterioso denunciante antes de que el pánico se apoderara por completo del compartimento. El tiempo parecía detenerse mientras el tren avanzaba inexorablemente hacia su destino. Los pasajeros estaban atrapados en una pesadilla en la que no podían confiar en nadie, ni siquiera en sus propios compañeros de viaje. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, y la incertidumbre se cernía sobre todos. El juego mortal del gato y el ratón en el confinado espacio del tren había comenzado, y nadie sabía quién sería el próximo en ser señalado como sospechoso. La tensión en el compartimento había alcanzado su punto máximo cuando, de repente, un grito desgarrador resonó por el vagón. Todos los pasajeros se volvieron hacia la fuente del sonido y se encontraron con una escena horrible: un asesinato se había cometido en el tren. El cuerpo sin vida de un pasajero yacía en el suelo, una mirada de terror congelada en su rostro.
El pánico se apoderó del compartimento mientras los pasajeros se agolpaban en torno al cadáver. El misterioso denunciante había logrado sembrar el caos, y nadie sabía quién era el culpable ni cómo había ocurrido el asesinato. Emma, la joven investigadora, se adelantó con determinación para examinar la escena del crimen. El cuerpo tenía una herida mortal en el pecho, pero no había rastro del arma homicida. La víctima había dejado una nota críptica en su agonía, una nota que solo profundizaba el misterio. Los pasajeros estaban aterrados y confundidos. Algunos comenzaron a culpar al denunciante misterioso, mientras que otros miraban con sospecha a sus compañeros de viaje. La atmósfera en el compartimento era caótica, llena de gritos y acusaciones. El tren continuaba su marcha hacia el destino final, pero la sensación de aislamiento y peligro era palpable. Los pasajeros estaban atrapados en un espacio confinado con un asesino entre ellos y un misterio que debían resolver antes de que fuera demasiado tarde. El juego mortal en el tren había tomado un giro aún más siniestro, y nadie podía prever quién sería el próximo en caer víctima de la violencia que acechaba en la oscuridad. La escena del crimen en el tren estaba llena de caos y misterio. La víctima yacía en el suelo, su mirada de terror congelada en el rostro. La nota críptica que había dejado parecía ser la única pista en medio de la confusión. Emma, la joven investigadora, se sintió impulsada a asumir un papel crucial en ese momento. Sabía que debía descubrir la verdad detrás del asesinato para mantener a salvo a los pasajeros y detener el pánico que se estaba apoderando del compartimento. Se arrodilló junto al cuerpo, examinando la nota. Las palabras eran enigmáticas y parecían sugerir que el asesino tenía motivaciones personales para cometer el crimen. Emma tomó una foto de la nota con su teléfono, sabiendo que debía analizarla más tarde en busca de pistas ocultas. El resto de los pasajeros observaba con nerviosismo mientras Emma comenzaba a hacer preguntas. Entrevistó a cada uno de ellos, tratando de entender sus conexiones con la víctima y si tenían coartadas sólidas. Cada revelación arrojaba nueva luz sobre los oscuros eventos en el tren. Sara, la madre soltera, estaba visiblemente alterada y aseguraba que estaba cuidando a su hijo cuando ocurrió el asesinato. Robert, el hombre de negocios, mantenía una mirada fría y calculadora, negando cualquier implicación. Richard, el jubilado, parecía un tanto preocupado pero afirmaba no haber visto nada inusual. La noche avanzaba inexorablemente mientras Emma profundizaba en las vidas y secretos de los pasajeros. Sabía que debía descubrir al asesino antes de que el tren llegara a su destino y la amenaza se escapara impune. La tensión en el compartimento seguía en aumento, y el tiempo se agotaba rápidamente. La verdad estaba cerca de revelarse, pero también lo estaba el peligro. La investigación de Emma en el tren había revelado secretos sorprendentes y relaciones ocultas entre los pasajeros. Cada entrevista arrojaba nueva luz sobre los oscuros eventos en el vagón. Sin embargo, el asesino aún permanecía oculto entre ellos. Sara, la madre soltera, finalmente reveló un secreto desgarrador: su exmarido había estado acosándola y amenazándola, lo que había llevado a su desesperación por escapar con su hijo. Robert, el hombre de negocios, admitió haber tenido una relación comercial turbia con la víctima, una relación que había salido mal. Richard, el jubilado, reveló que había estado investigando al misterioso denunciante antes del asesinato, pero se negó a dar detalles. Las confesiones y revelaciones personales seguían acumulándose, pero ninguna de ellas parecía apuntar directamente al asesino. Emma sentía que estaba cerca de descubrir la verdad, pero la última pieza del rompecabezas aún no encajaba. La tensión en el compartimento era palpable mientras los pasajeros esperaban con nerviosismo a que Emma desentrañara el misterio. El tren seguía avanzando hacia su destino, y la noche se hacía más oscura. Todos ansiaban respuestas y justicia, pero también sabían que el asesino seguía entre ellos, esperando en las sombras. El tiempo estaba agotándose, y Emma debía resolver el enigma antes de que fuera demasiado tarde. La próxima revelación podría ser la clave para desenmascarar al culpable y detener el juego mortal que se había desatado en el tren. La verdad estaba al alcance, pero también lo estaba el peligro.
La noche avanzaba inexorablemente mientras el tren se acercaba a su destino final. La atmósfera en el compartimento estaba cargada de tensión, y la sensación de peligro aumentaba con cada minuto que pasaba. Todos los pasajeros sentían que estaban atrapados en un juego mortal del que no podían escapar. Emma había reunido todas las pistas y confesiones de los pasajeros, pero la identidad del asesino seguía siendo un enigma. Sabía que debía confrontar al culpable antes de que pudiera escapar o cometer más violencia. Se reunió con los pasajeros en el vagón principal y anunció su sospecha. Basándome en las pruebas y confesiones, creo que sé quién es el asesino, declaró con firmeza. Los ojos de los pasajeros se volvieron hacia ella con expectación mientras nombraba al sospechoso. La confrontación final fue intensa y llena de emoción. El culpable negó vehementemente cualquier implicación, pero las pruebas eran abrumadoras. Emma enfrentó al asesino en un emocionante enfrentamiento verbal mientras el tren se aproximaba a su destino y el tiempo se agotaba. El desenlace estaba cerca, y todos los pasajeros mantenían la respiración mientras Emma intentaba desvelar la verdad detrás del asesinato. El compartimento estaba cargado de tensión, y el peligro acechaba en cada rincón. La última revelación estaba a punto de cambiar todo, pero también podía llevar a un final aterrador y sorprendente para la historia de El último pasajero. La tensión en el compartimento del tren se disipó finalmente cuando el asesino confesó su crimen. Robert, el hombre de negocios, admitió que había asesinado a la víctima en un ataque de ira. Había estado involucrado en un negocio turbio que había salido mal, y la víctima amenazaba con exponer sus acciones ilegales. Las autoridades fueron alertadas en la estación final del tren, y Robert fue arrestado. Los pasajeros observaron con incredulidad cómo el hombre de negocios era llevado bajo custodia, su mirada llena de remordimiento y desesperación. El alivio inundó el compartimento mientras los pasajeros descendían del tren. Emma, la joven investigadora, había logrado resolver el misterio y detener al asesino. Aunque la experiencia había sido aterradora, había encontrado respuestas para todos los pasajeros y les había devuelto la seguridad. Cada uno de los pasajeros continuó con sus vidas, llevando consigo las lecciones aprendidas en esa noche aterradora en el tren. Los secretos habían sido revelados, y las relaciones entre ellos habían cambiado para siempre.